Se pone en rojo. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por avisarme. Va a quedar medio cortado, pero... Bueno, entonces sería esta propuesta de evaluación, que puede ser escribir una carta a un pedagogo. Esto sí lo tienen que hacer de manera individual. El foro era de a dos, algunos lo hicieron de a tres. Tienen tiempo para hacerlo del foro, si aún no pudieron, queda abierto, no es que tiene una fecha de entrega y que los saco de la cursada, eso no va a suceder. Y lo que armamos con la profe, Karina se llama también la profe de inicial, es también un material que estrenamos este año, para después del receso, de mujeres educadoras latinoamericanas. Entonces también quería dar la opción de que de una de las, por eso digo que pueden ser tres. La carta, que mantengo como, no querer desprenderme de la idea que tuve el año pasado, ¿no? Algo relacionado con Guarizata o con las mujeres educadoras. Así que eso igual lo voy a elaborar bien en este receso y se los presento en agosto. Lo que yo decía ayer, y que nadie se enoje y nos ponemos todos de acuerdo si quieren, era que yo la semana, ¿cuál sería? Espera, la que son las mesas de tercer año, ya puedo publicar lo de mujeres latinoamericanas, así les doy tiempo para ir viendo los videos. ¿Qué opinan? Sí, profe, no hay No es problema. Sí. imprónico, el que no lo puede ver no lo ve y no pasa nada, ¿se entiende? Me parece que es piola esa idea, ¿viste, Alejandro? No sé, no te querían matar las chicas. Sería, pero ya les digo, el 18, a ver, lo publico ese miércoles, el 11 de agosto. Y ustedes deciden, porque por ahí encuentran un rato para empezar a ver los videos. Igual nosotros vamos a arrancar recién las semanas, no, pero no, dije mal, sería el 18 de agosto. El 18 de agosto yo publicaría y el 23 vemos si tenemos clase o siguen leyendo la clase de mujeres. ¿Por qué? Porque tengo que coordinar con Romy, quien arranca, ¿sí? Y es más complicado de lo que ustedes imaginan, porque también tengo que coordinar con otra profe de la tarde. Así Profe, ¿pero que esa clase quedaría abierta o cómo sería? Porque el 20 rendimos, yo rindo naturales, por ejemplo. no, queda, como es una clase que publico como todas, ustedes pueden volver a verlas, ¿o no? Todas las clases. Sí, avísenme si les aparece cerrada, porque es que toqué algo mal. Nosotros tenemos que poner, ¿vieron? Correlativa, yo a ninguna le puse correlativa, a ninguna le puse obligatoria, ni cerrar. No, todas sus ¿Sí? clases se Y me pueden equivoco. volver a ver y leer, digamos. No tienen ese Claro, problema. o sea, me avisan porque si, por ejemplo, si me avisan que el foro cerró, yo lo habilito otra vez. No debería pasar, pero bueno, en una de esas toqué mal y quedó como cerrar. Esto fuimos aprendiendo, a mí me pasó el año pasado. Me decía, profe, no me deja publicar, no me deja leer el foro. Yo iba a administración, a los ponchazos, adivinando qué era, o preguntaba a compañeros qué era lo que había que tocar porque no se me había cerrado el foro. Fue bastante, este año estamos en ese sentido más relajados, no sé si siempre hay algo que nos tensiona, pero bueno, eh, creo que hablamos lo central. Después igual paso las fechas, porque armo un solo mensaje y lo mando a todos los grupos. Es más fácil, con las fechas que tengo. Bueno, profe, no hay problema. Bien. Y lo que tenemos que conversar un poco hoy es, ya habíamos avanzado un poco, ¿no? Con Simón Rodríguez en la clase anterior. La idea es un poco poner en contraposición la postura de Simón Rodríguez con la de Sarmiento, y vieron que yo igualmente ahora voy a mirar esto, que quería ver cuántos entraron a la clase, que deben ser pocos, pero no lo digo por esto que está pasando, de que les dieron muchas actividades como para cerrar el trimestre. Es mentira, no existe el trimestre, porque no existe. ¿Cuál es el trimestre? Díganme.
¿saben cuánto? ¿Ves? Entraron 11 de 48 que tengo. Igual esos 48 no son 48 reales. A la de Simón Rodríguez entraron 20, con lo cual hay 9 personas que no llegaron a leer, que leyeron la de Simón Rodríguez y no leyeron la de Sarmiento. ¿Se entiende? Que ni siquiera sé quiénes son, pero más o menos me hago una idea de lo que está pasando. Es como que no están llegando a leer. De Guarizata 22 leyeron. Bueno. Lo que hice hoy a la mañana y a la tarde, así que lo volvemos a hacer si les parece, es ir leyendo un poco juntos la clase, ¿sí? Y si alguno de ustedes vio el video y tomó nota de algo, estaría bueno. Y si no vio el video también y quiere hablar y opinar, buenísimo, así no es un monólogo que me canso yo de escucharme yo. Así que bueno, para empezar esta clase yo retomo algo que dice Puiggrós de Simón Rodríguez. Ahora se los voy a leer. Esperen que vuelvo a ver si entró alguien. No. Si la tienen ahí la clase en la compu y la quieren ir mirando también. Dice Adriana, Rodríguez afirmaba con toda la fuerza de su escritura que la educación latinoamericana debía tener como núcleo organizador y como sustento a la población pobre y marginada, a la cual consideraba con las mismas dotes intelectuales y con los mismos derechos de acceso a la educación que al resto de los habitantes. Los negros, los indios, los pobres, los que no tenían condiciones legales para ser electores ni candidatos a ser elegidos, por falta de instrucción, debían constituir la base de un sistema educativo que jugara para una democracia que el maestro de Bolívar soñaba popular. Bueno, acá está como muy condensada toda la propuesta de Simón Rodríguez, ¿no? Una sociedad que se va a forjar desde esa población pobre y marginada, no esperando que algún día esa población supere su condición de pobre. Habla de democracia de base popular. Bien. ¿Pero qué pasó? ¿Esa fue la pedagogía que triunfó en Latinoamérica? ¿Se hizo realidad el sueño No. de... Y yo acá les puse como bastante largo el texto, pero vieron que yo armo clases largas, pero no les doy texto aparte, salvo en el Simón Rodríguez sí les puse unos textitos, pero acá todo digamos, el texto es la clase, más unos videos. ¿Qué fue lo que se tomó en cuenta para armar los sistemas educativos latinoamericanos? Se tomó el positivismo y el iluminismo europeos. En teorías sociopolíticas, ¿han visto algo de positivismo? Sí. ¿Te acordás de algo para aportar? Que el conocimiento era como el conocimiento verdadero, como aquel que se llegaba a través de los cientistas. O sea, estoy anotando en el chat. Ahí, cuando termine de hablar Belén, Natalia levantó la mano. Entonces, conocimiento No, verdadero. sin querer. Conocimiento verdadero se accede A a través partir de la ciencia. la ciencia. Bien, buenísimo. ¿Qué otras cosas? El positivismo tiene que ver con un proyecto, ¿no? Político, cultural, europeo, también económico, pero más político y cultural, basado en la idea de progreso, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de esto? ¿Cómo era ese progreso? ¿Qué pasaba con aquellos que no habían progresado? ¿Qué tenían que hacer? Que un poco aparece en el video. A ver, Sole. Sí, profe, disculpe, estoy en el auto por eso. No, lo del progreso justamente era, o sea, como la bandera de Brasil, unión y progreso. O sea, nosotros nos acordamos de eso. Y que el progreso era a través de la educación. Entonces, la educación también fue parte de este proyecto, que era un proyecto también ligado al capitalismo.
Bueno, ahí puse las luces, entre comillas, por el iluminismo. Esto de llevar las luces tenía que ver, bueno, primero con una contraposición al periodo anterior, que era el oscurantismo de la Edad Media, todos los mitos, ¿no? Todas las supersticiones, más, bueno, todo lo religioso, que era algo en lo que creías, pero no ves, ¿no? La ciencia, ahora te doy la palabra, Ale. La ciencia lo que propone es que yo puedo fundamentar y afirmar cuestiones a partir de la observación, la experimentación, ¿no? No de algo en que yo creo en eso. Sí, Ale. Tiene que desplazar toda esa cultura oral que había en Latinoamérica. Ah, qué interesante. La primacía, voy a poner así, la primacía de la cultura letrada, ¿sí? Cultura letrada por sobre... Yo necesito escribir, si estuviera en clase escribo en el pizarrón, para que me vayan quedando las ideas en algún lado, porque a veces las retomamos, por sobre la cultura oral, ¿está bien? ¿Vos cómo dijiste? ¿Transmisión oral? Sí, cultura oral. Con lo cual, evidentemente, los pueblos originarios, que tienen otra forma de acceder al conocimiento, que no es la ciencia, bueno, en parte sí es ciencia, porque si prueban un yuyo, prueban un alimento, es en parte científico, pero... y su cultura oral, sí. El último video también que colgó en la clase estaba relacionado con eso, porque justamente hablaba de esto, que decía de la transmisión de los conocimientos a través, con lo que decía Belén recién, de la transmisión de todos los conocimientos, que ellos tenían sus formas orales, que para esta nueva cultura, letrada, escrita, es como desechada, es dejada atrás. Sí, esto que comenta Sole lo digo por las dudas, y yo me había olvidado que lo había puesto en la clase, hoy a la tarde una estudiante me lo recordó, es que me pasaron un encuentro de UNIPE, Universidad Pedagógica Nacional, sobre sistema educativo y educaciones otras. Y yo se los compartí, es optativo, por lo de la educación intercultural que habíamos visto, lo de la experiencia de Warisata, y les sugerí el minuto 40, ¿sí? Porque ahí me parece que empieza como una cosa que está muy relacionada con lo que veníamos viendo. Lo que proponen estas educaciones otras es que se desarrollen verdaderamente propuestas interculturales en las escuelas. Espera, me perdí un poco. ¿De qué estábamos? Ah, de la cultura. Espera que vuelvo al chat. Bueno, estábamos hablando de que era el positivismo y el iluminismo, que fueron los que inspiraron, digamos, los sistemas educativos, inspiraron a Sarmiento, por ejemplo, y a otros que lucharon. En parte hay que reconocer que Sarmiento procuró que haya educación para todos y todas, ¿no? O sea, ahí en la clase señalo esta contradicción. Si bien desprecia a los pueblos originarios, es más, ni los incluye dentro de la barbarie, que ni siquiera van a ser civilizados algún día, promueve también la educación para todos y todas. Ahora vamos a ver eso. Terminemos con lo de positivismo completemos la idea de positivismo y iluminismo. Bueno, obviamente esto que decía, ya no me acuerdo quién, parece que era Sole, pero por ahí no. Lo de la sociedad. Sí, Nati, ¿querías decir algo? Profe. A ver, Ale, y después Nati. Sí, que esta corriente de pensamiento o matriz tenía que ser ideada de tal manera que no sea cuestionada, porque no se podía cuestionar, era de tal manera que tenía que ser así y no había otra forma de manera de pensar o de cuestionarla, digamos así. ¿Por qué razón era así o debía ser así? Bueno, porque venía de Europa, porque ellos ya vienen de tener todo lo que conlleva a ser una civilización. Entonces, nosotros no podemos cuestionar algo que ellos ya vienen
transitando por siglos, por decirlo así, ¿no? Entonces eso era lo válido, y lo nuestro, lamentablemente, bueno, fue rechazado de tal manera que, como decía Simón Rodríguez, ¿no? Porque también pienso en esto, ¿no? Él fue un viajero, conoció Francia, o sea, un lugar muy particular para entender un poco lo que es la libertad y revolución, y él sabía lo que se iba a venir, sabía lo que iba a pasar, entonces por eso quería preparar al pueblo que realmente que sus tierras le pertenecían, esto era por derecho. Pero bueno, lamentablemente esta corriente de una manera de violencia simbólica, le digo yo, no sé si es la manera correcta, lo logró de tal manera que estos pueblos fueron olvidados. Mami, ¿sabes qué? Igual esto yo retomo de Ale, lo que dice Ale, ahora era Nati quería hablar y Soledad, puede ser, voy anotando acá, Nati y Soledad. No, profe, yo no. Ah, Nati no. Bueno, ahora vamos con Sole. Pero estaba pensando esto, que siempre lo analizamos en pedagogía también, creo que en sociopolítica, esto es una constante. Al estudiar los procesos sociales y la educación en relación con ellos, Alejandro dice esto de que aparece como el único, bueno, no son estas las palabras que utilizó, pero aparece como la única forma de progreso válida, ¿no? Yo más o menos traduzco lo que entendí. Y lo otro no vale. Y cuando él habla de que hace siglos que en Europa había esto, en realidad hacía siglos que en América también había culturas y hasta civilizaciones. Pero bueno, esto es importante, el poder tiene que convencerte de que convencerte o imponer la idea de que lo que vos haces está mal y hay que hacer lo que el poder señala, ¿no? Sí, Nati, Sole. No, pensando en esto que decía Alejandro, que hablaba de Simón Rodríguez como viajero, y pensando también en Sarmiento, que Sarmiento también viajó antes de venir con esta idea, ¿no? Él también estuvo por Europa, estuvo por Estados Unidos y estuvo recorriendo varios países, y sin embargo tuvieron diferentes miradas. O sea, Simón Rodríguez, después de recorrer todo, dice, no, tenemos que pensar la educación como pensarnos a nosotros como diferentes, nosotros no tenemos que ser iguales. Y sin embargo Sarmiento pensó, no, la idea de Europa o de Estados Unidos, implementarla acá. O sea, los dos viajaron, conocieron el mundo, por así decir, vieron otro tipo de educación, y sin embargo optaron por caminos diferentes en ese sentido. En algunas cosas coinciden y en otras no, obviamente. Claro, y tampoco es que Simón Rodríguez no miró para nada, ahí yo les puse a Rousseau y ahora les voy a leer un pedacito en la clase, puse algo que decía Rousseau sobre la educación. En realidad no estaría mal nutrirse de pensamientos de otros, no sé, de otros continentes o de otros. El asunto es que Simón Rodríguez toma la determinación de decir, nosotros tenemos que inventar algo propio o hacer algo propio. Y Sarmiento casi que se limita a copiar, no me quiero equivocar, pero y se inspira bastante en Estados Unidos, más que en Europa. No le gustó tanto lo que vio en Europa, le gustó más el modelo norteamericano, donde la comunidad, esto es algo positivo de Sarmiento, en el modelo norteamericano la comunidad se involucra, esto de las cooperadoras, las bibliotecas populares, la comunidad se involucra en los asuntos digamos, del pueblo, ¿no? O de la ciudad, se involucra en la educación, en la política, ¿sí? en lo que les concierne por estar viviendo en esa ciudad o en ese pueblo. En ese sentido es como una democracia más directa, ¿no? Quería que las familias se involucren en la educación a través de las cooperadoras. Espera que pongo esto, las cooperadoras. Después vamos a buscar en la ley 1420 qué aparece de esto. Saben que la ley 1420 es la que da origen al sistema educativo obligatorio del nivel primario, ¿no? Cooperadoras, por las dudas lo aclaro, igual la vamos a ver cuando veamos normalismo. Y si llegamos vemos escuela nueva, vamos a ver.
cooperadoras y bibliotecas populares. Porque Sarmiento creía que no era solamente a través de las escuelas, quería que haya educación, sabía que había muchos adultos analfabetos, entonces consideraba crucial las bibliotecas, los cursos para adultos, en las fábricas, esto aparece en la ley 1420, ya lo vamos a ver. ¿Cómo le llaman al campo? Tienen otro nombre, la campaña, creo que dicen así, en la campaña. Bueno, entonces más o menos positivismo, iluminismo, que nosotros lo estudiamos en el profesorado como una forma de violencia, como decía Alejandro, violencia simbólica, porque es una imposición, porque ese progreso no admite, o sea, es en una sola dirección, no admite sugerencias o cambios. Bueno, a ver, voy a la clase de vuelta. Y lo que yo coloqué son algunas ideas de filósofos o políticos, historiadores, de la época de la Revolución Francesa, y qué se discutía en torno a la educación. Y un temor que parece muy actual, o por ahí ustedes me dicen si es actual o no. Por ejemplo, Voltaire, que muere en 1778, él hablando sobre temas de educación y pensando qué educación debía tener la sociedad francesa, dice: todo está perdido cuando el pueblo se mezcla en la discusión. El peón, el obrero, debe limitarse a lo necesario para trabajar. Tal es la naturaleza del hombre. Es necesario que ese gran número de hombres sea pobre, pero no miserable. Es inevitable que la humanidad debe estar dividida en dos clases con muchas subdivisiones, los opresores y los oprimidos. Afortunadamente, la costumbre, la necesidad y la falta de ocio impiden a la mayoría de los oprimidos darse cuenta de su condición. Bueno, y sigue. Entiendo por pueblo el populacho, que no tiene más que sus brazos para vivir. Dudo de que este orden de ciudadanos tenga nunca el tiempo ni la capacidad de instruirse. Morirían de hambre antes de devenir filósofos. Unas conclusiones bárbaras. Me parece esencial que haya cocineros ignorantes. No es el trabajador manual quien tiene necesidad de instruirse, es el burgués, el habitante de las ciudades. Bueno, ¿qué opinan? Profe, Sí. ¿puede ser que en el medio también se mezcla la lógica de la meritocracia? A ver, puede ser, pero acá es como muy explícito que hay gente que no debe llegar, ¿no? Como que, Sí, a ver, tal cual. ¿dónde lo encontraste vos? No me acuerdo exactamente lo que... Igual puede ser en otro, puede, porque hay otro. Ahora lo buscamos. En realidad acá lo que está diciendo es que, a ver, no está diciendo Tiene que que no haber gente ignorante para poder haber un control, para Claro, poder no está controlar a las diciendo personas. que no son capaces. Está diciendo que no debería, claro, no debería enseñársele a alguien que no lo va a utilizar en su vida, ¿no? Que necesita enfocarse en el trabajo manual, para dividirlo así grosso modo. No le enseñemos cosas del intelectual a los trabajadores manuales. Y hay otro que es todavía más, así lo mantenemos oprimido. Encima no se da cuenta, porque como no tiene tiempo libre, es como, es muy obvia la frase, ¿no? Pero me parecía importante tomarlo. Este es otro francés, Louis René, que sigue su nombre, la Chalotais, también muere en 1785, dice: nunca ha habido tantos estudiantes como hoy. Incluso la gente del pueblo quiere estudiar. Los hermanos de la religión cristiana están realizando una política fatal. Enseñan a leer y a escribir a gente que solo debería aprender a idear y manejar instrumentos, y que ya no quiere hacer esto.
El bien de la sociedad exige que los conocimientos de la gente no vayan más lejos de cuanto es necesario su propia ocupación cotidiana. Esto va en la misma línea, ¿no? Todo hombre que mire más lejos de cuanto es necesario para su rutina diaria, no será nunca capaz de continuar paciente y atentamente esa rutina. Entre el pueblo bajo es necesario que sepan leer y escribir solo los que tienen un oficio que requiere esa pericia. En realidad, sí, lo podemos relacionar con meritocracia. No sé si lo podemos relacionar con meritocracia. Sí, Ale. ¿Levantaste la mano? Sí, perdón. A mí me llegó a la mente Hobbes, ¿no? En la que él dice que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Hobbes. Que el hombre es lobo del hombre por el hecho de que siempre va a buscar ventaja sobre otro y va a querer, por ejemplo, subditar a alguien o de alguna manera sacar ventaja, como en este caso estamos hablando, ¿no? Siempre va a haber alguien que quiera tener ahí la dominación para, obviamente, silenciar, callarnos, someternos a tal opresión y, bueno, no progresar, ¿no? Y haciéndonos entender de que él progresó porque, bueno, él es culto, él tiene toda la capital, cosas así, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver como algo normal en este sistema neoliberal, capitalista, ¿no? En el que solamente ellos son los merecedores de tener todo el dinero, toda la cultura, todo. Y no debería ser así. Sí, yo acá, bueno, yo no tengo tan claro todas estas teorías contractualistas de la Revolución Francesa. Hobbes creo que era inglés, que escribe el Leviatán. Después Sí. estaba el Príncipe de Maquiavelo. Bueno, son todas estas teorías que van antecediendo a la Revolución Francesa, que van proponiendo como modos de organización de la sociedad. Y Hobbes plantea que todos le tenemos que tener miedo al Leviatán, que nos va a gobernar, porque va a ser la única manera de que lo obedezcamos, porque si no vamos a querer siempre nuestro propio beneficio. Igual estaba pensando, cuando vos hablabas de eso, cómo vieron la idea de comunidad de los pueblos originarios, donde todo beneficia a todos, donde hay que buscar el equilibrio, que todas las vidas son importantes. La cosmovisión. Claro, cómo esa cosmovisión de los pueblos originarios a la europea, decís, no puedo creer que triunfó el europeo, ¿no? Porque claramente es mucho más, más fuerte, más potente, me parece, la idea de comunidad. Y si se fijan, en África debe ser parecido, o sea, no es solo de América. En otros pueblos originarios también esto esta idea de comunidad y del cuidado de la vida debe estar presente también. No, estaba pensando en qué sentido se relaciona con meritocracia, y quizás es, porque, a ver, la meritocracia propone que cada quien acceda a aquello que sus capacidades le permiten, ¿no? A ver quién era que había hablado de esto, a ver si podemos retomar. No me acuerdo si era Claudia, no sé. Entonces, lo que diría la meritocracia es que las personas que no son capaces, que se dediquen a la cocina o a manejar herramientas, ¿sí? No sé si va por ahí. Claro, Pero- profe, a lo que... Sí, habla Sole. No, Tati, habla, por favor. Gracias. Que a lo que me refería era justamente a eso, que ellos como dicen que los que merecen eso son ellos, como los que merecen la educación y todo eso, pero en realidad no es así. Pasa que la meritocracia tiene esta mentira. Te dice que todos pueden llegar, ¿no? Esto, por lo menos Voltaire y el otro francés son más sinceros y te dicen, no queremos que todos lleguen. La trampa de la meritocracia, lo voy a anotar acá. Yo lo llevaría más a la ley 1420, profe,
porque en el hecho de que todos tienen el derecho de ser educados o ir a una escuela, ahí estamos como punto de partida de eso, ¿no? Pero después ver quién realmente puede llegar a una educación que pueda ser justa para todos, que pueda... Porque si bien la ley 1420 hace que la escuela sea pública, laica, y bueno, no hace falta ya que haga todos esos detalles, pero no fue específicamente para todos. En realidad fue para un cierto sector porque se necesitaba, primero que nada había un censo y era bajo. Entonces se necesitaba realmente buscar un medio para que se pueda ser de tal forma en que los chicos vayan, ¿sí? Y después, bueno, esto, ¿no? De partir de, está bien, es pública, pero ¿quiénes van a poder llegar? Bueno, ahí está la meritocracia. Pudiste llegar, pudiste llegar. Y si no, bueno, los pocos que pudieron llegar de tu sector, la van a poder contar, los otros van a seguir ahí. Igual me parece que hay un interés del Estado, ¿no? De organizar la sociedad y quieran que no, el Estado cuenta con ciudadanos y ciudadanas. Y esos ciudadanos y ciudadanas deben recibir alguna formación, ¿no? Esto no sé si hoy lo nombraban ustedes o en el otro grupo, la homogeneización, generar un consenso, una aceptación de las leyes, ¿no? Todo eso, para mí la escuela fue el dispositivo, bueno, para mí no, la escuela fue el dispositivo, está recontraestudiado y escrito, y lo habrán leído quizás en Campo 2, donde se ven instituciones. ¿En Campo 2 ven instituciones? ¿O en 3? La institución escuela. Cómo la escuela sirve a a esta configuración de lo que va a ser el ciudadano, la subjetividad, también que va a ser el obrero, ¿cómo se dice? Ahora voy a leer lo que puso Claudia. El obrero obediente, ¿no? Vimos, profe, algo de eso, por cómo la escuela como dispositivo que reúne un caudal de gente con niños que están como recién configurándose y que son moldeables. Vimos algo de eso. Cómo utilizan a la escuela como aparato para poder seguir reproduciendo ideas, ideologías o clases. Y sí, porque, a ver, o sea, no pasás de, bueno, en Europa era la Edad Media, un rey, la organización social en campesinos, nobleza, etcétera, no pasás de eso a la sociedad francesa, digamos, después de la revolución, de manera mágica. Entonces, todas estas instituciones que va generando el Estado moderno son para organizar a la población, y el que no encaja va a la cárcel, porque es delincuente, o va al manicomio porque tiene problemas mentales, o si está enfermo va al hospital. Bueno, esto lo plantea un poco Foucault, ¿no? Lo de las instituciones de encierro. No sé si alguien quería decir algo, cada tanto voy mirando por las dudas, si no abre el micrófono. ¿Leí lo que puso Claudia? No. No lo leí todavía. ¿Querías hablar, Belén? No, profe. Leo lo de... Estoy pensando en la idea de la meritocracia, que lo veo como, no sé, por ahí estoy equivocada, ¿no? Como muy, muy ligada a la idea del positivismo, ¿no? Si todos estamos diciendo que el único conocimiento verdadero es aquel que se llega a través de la ciencia, hay como una lucha entre cientistas, entre científicos, para obtener eso de decir, bueno, el conocimiento que yo alcancé es el universal. Uh-huh. Ahí no sé sí, esto que me resirve lo que decís, Belén, porque así me despego de Voltaire, si me despego de lo que decía Voltaire, que era como muy evidente, ahí empiezo a ver cómo la meritocracia sirve como discurso complementario al positivismo, ¿no? Pero ocultando estas relaciones de poder que Voltaire directamente las dice abiertamente. Ahora les leo lo que dice Claudia, y vamos a ver si vamos a Rousseau, que es otro filósofo europeo, que Simón Rodríguez le presta mucha atención a Rousseau, y ahora me van a contar si saben algo de Rousseau desde alguna otra didáctica o alguna materia. Bueno, Claudia dice que Sarmiento decía que la escuela era para todos, pero no propiciaba la llegada de todos.
con la pandemia pasó lo mismo porque hay quienes no pueden acceder por no tener conectividad. A ver, estoy pensando. Sí, por defecto pasó en la pandemia, ¿no? Quedaron afuera aquellas personas que no tenían recursos económicos. En el caso de Sarmiento hubo una operación discursiva de decir, este es civilizado, este es bárbaro, ¿no? ¿Se entiende cuando yo digo que en la pandemia pasa por defecto? Sí, profe. Efecto o efecto, dijo. ¿Defecto qué? Como que ocurre por la falta de acceso a los recursos. En cambio, Sarmiento tiene que llevar a cabo una distinción de la población. La educable, la ineducable, la que es bárbara pero se puede civilizar. Eso aparece un poco en el video. Después si lo pueden ver, el video de Sarmiento de serie de maestros de América Latina, aparece el pensamiento de él. Bueno, a ver, vamos a Rousseau. ¿Vos decís como consecuencia? Yo digo que es por defecto porque sucede sin que nadie haga nada. ¿Se entiende? Que las personas sin recursos automáticamente quedan afuera con la pandemia. No hay Claro, que hacer, claro. no hay que hacer nada para que eso suceda, ¿sí? Yo me refería a lo que es como una consecuencia y de algo que ya en realidad es visible, pero ahora es más visible. A eso me refería. Yo lo pensaba así como una, por efectos de cómo falta, digamos, interés por parte de los gobernantes hacia ese tipo de población. Por eso le preguntaba si era El defecto o dilema es, ¿falta interés o quieren mantenerlos así? Y me parece que es el dilema de los gobiernos nuestros, ¿no? Si viene un gobierno un poco más progresista o popular, y si viene un gobierno, y de Latinoamérica pasa también, o si viene un gobierno neoliberal que enseguida, obviamente las personas no cuentan, lo único que interesa es lo económico, va al mercado y los privilegios, ¿sí? Bueno, ¿qué dice Rousseau? Rousseau es suizo, pero es uno de los inspiradores, ¿cómo se llamaba lo que escribió Rousseau? Él escribe un tratado de política, que ahora no me acuerdo el nombre, que es la de los ciudadanos, ¿no? Que cada ciudadano, no, es la de que él propone representantes para gobernar. Bueno, pero acá habla de otra cosa y dice, concibo en la especie humana dos tipos de desigualdad. Una, natural o física, o sea, que nacemos con algunas cosas que nos hacen diferentes, puesto que es establecida por la naturaleza. Y otra desigualdad que podemos llamar moral o política, y que radica en los distintos privilegios de que algunos gozan en perjuicio de otros. Él está en contra de esto, ¿sí? Él está en contra de los privilegios. Como es el de ser más ricos, más respetados, más poderosos y hasta el hacerse obedecer. ¿Qué dice Rousseau en un libro que escribe que se llama El Emilio? Ahora me tenían que contar si sabían algo ya de Rousseau. ¿Lo conocían? Él escribe, este sí me acuerdo cómo se llama el libro, que es un tratado de pedagogía, y que es como lo que inspira a la escuela nueva, porque él dice, hay que dejar hacer al niño, a la niña, que vaya conociendo el mundo a través de sus sentidos, no todo tiene que serle dicho por un libro, ¿sí? Que experimente, que observe, que saque sus propias conclusiones. Entonces la escuela nueva que propone el niño y la niña en el centro, la actividad exploratoria y demás, reconocen como un antecesor, digamos, de esta pedagogía de Rousseau. Y Simón Rodríguez toma en cuenta esto, como Rousseau está en contra de los privilegios de clase, propone que las personas ricas también aprendan a trabajar. Todos tienen que trabajar, también los ricos, dice. Y Simón Rodríguez toma esto de que haya trabajo manual en la escuela, que se aprendan oficios, que se trabaje la madera, que se trabaje, bueno, diferentes, la tierra, por ejemplo. ¿Habían escuchado Rousseau?
Sí, profe, él es crítico a contraposición de Locke y de Hobbes, y es el contrato social lo que él propone. Esa, bien, el contrato, Contra- no me podía acordar. Sí, claro, viste que los ciudadanos hacen un contrato por el cual es su representación a otro. Exacto, cederle la soberanía a otros. Que digamos, si quieren, es la democracia. Nosotros decimos, no vamos a gobernar nosotros, porque bueno, cada uno se dedica a algo diferente, pero sí votamos a quienes nos representan en la función de gobierno, ¿no? Claro, el detalle es que le damos todo el poder tal Sí. que ellos manejan lo nuestro de forma en la que se ven beneficiados solamente ellos. Y De en alguna u otra realidad, manera. No sé si antes, pero ahora se ve mucho más visible. bueno, pero supuestamente si ese representante no cumplió tus expectativas, vos podés votar a otro, ¿no? Digamos, eso sería Cada 4 años, pero ¿qué el pasa después? reaseguro. Sí, bueno, pero ese sería el reaseguro que tenés como para decir, bueno, no. Y después, no sé, si hay incumplimiento de funciones o... Sí, yo creo que hay muchas cosas para mejorar en nuestra democracia, ¿no? Para que la gente que prometió una cosa después no haga todo lo contrario, ¿no? Digo, si no cumplís la propuesta, tenés que bajarte, solo, ¿no? Nadie te tiene que, sin a ti. No, está bien que sería lo ideal eso. Sí, si no lo pude hacer, vaya a saber por qué, si es porque no quise o porque no pude, le dejo el lugar a otro que haga las cosas que prometió. Bueno, y Profe, ¿puedo hacer un paréntesis chiquito? sí, Porque ayer me quedé impactado con una noticia, la fui a chequear y todo, y yo dije, qué loco, cómo son las cosas, porque estaba viendo el tema de los bonos, los jubilados y todo, ¿no? Y en un momento, bueno, yo ya trabajé de noche, estaba escuchando al periodista que él decía que cómo es posible que le hayan dado un bono, por ejemplo, a los bancarios, de 100.000 pesos. Y yo lo fui a chequear y es real, y yo dije, fa, no puede ser, o sea, ¿y qué pasa con los médicos, con los maestros, con la gente que se está rompiendo el lomo, o la gente que realmente, no te digo que le des lo mismo, no sé, eso es para, pero, o sea, le estás dando, por ejemplo, 700 pesos a los maestros para la conectividad que se ve reflejado en su recibo de sueldo. O sea, con 700 pesos para la conectividad, ¿qué hacen? No sé, es un pensamiento que me vino y quedé impactado porque yo digo, lo fui a chequear, lo busqué información verídica porque pensé que era un chamullo de eso de que le habían dado a los bancarios tal bono, y no, era real. Y aparte, el porque aumento salarial. el sistema financiero es el que más dinero No lo puedo creer. increíblemente gana. No lo puedo creer. ¿Por qué los estados no logran, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, controlar me sale, pero tendría que ser quizás otra. ¿Qué mecanismos puede desarrollar el Estado para frenar tanta especulación financiera, ¿no? Los bancos ganan por donde sea, ¿entendés? Te prestan plata y ganan, les prestás plata y ganan también, o sea. No, a mí no me extraña, siempre los bancarios ganaron mejor y también los camioneros, quizás, no sé si hay otros sectores que por ser más beneficiados de la economía, sí, Belén. No, nada, profe. Ah, yo veo que activan el micrófono. Sí, Perdón que me fui, profe, pero era un pensamiento, hablando ya no de un contrato social, de los que quienes nos representan, y aparte también me llegó el pensamiento, ¿no? De que como en la época de Simón Rodríguez ya eran como menospreciados los docentes, porque él decía que por mucho tiempo no les pagaban, los tenían ahí, no los dejaban progresar, o sea, si ya y eran venimos, mujeres, si ya la venimos mayoría. de esa época a hoy, creo que no cambió mucho en el decir, sí, está, son agentes del Estado, se les da un sueldo, todo, pero ¿de qué forma? ¿Qué condiciones les dan realmente para que puedan? Pero vos viste que ustedes vieron que en Finlandia, siempre hablan de Finlandia, que hay que seguir los pasos de Finlandia y demás, pero no te cuentan todo. En Finlandia los docentes son las personas mejores pagas de la sociedad
con lo cual tienen una exigencia de perfeccionamiento, o sea, están capacitándose, están estudiando, trabajan menos horas, pero para poder estar muy, ¿cómo se decir? Rindiendo al 100%, ¿no? Cuando están trabajando. Eso no lo dicen. Estoy pensando varias cosas. Primero, que se necesitaban muchos y muchas docentes, entonces vos cuando tenés que pagarle el sueldo a mucha gente, vas a tratar de que no sea muy caro, sobre todo si sos el Estado. Entonces creo que pasa eso con la salud pública y con la educación pública y también otros empleados municipales y demás. Si bien es un trabajo bastante estable, claro, siempre hay que achicar porque no alcanza el dinero del Estado. Hay que tratar de pagar lo menos posible, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. En un momento la docencia era más valorada socialmente como trabajo, ¿sí? Hoy hasta ni siquiera como que no nos creen. Cuando el docente dice algo no te creen, ¿no? No, pero debe ser de otra manera. Así que estamos perdiendo por varios lugares, pero... No, igual quizás la pandemia puso en valor la escuela, ¿o no? Ahora las familias que se dieron cuenta de lo que se están perdiendo, las experiencias, ¿no? Que se están perdiendo sus hijos, y esto de no poder, o sea, la organización familiar, no los puedo llevar, tengo que ir a trabajar y no pueden ir a la escuela, yo no le puedo explicar matemática, no sé cómo explicarlo. Creo que puso en valor. Pero en valor en relación a las familias, profe, y a cuanto a la comunidad que hace parte del sistema. Pero en cuanto a los gobernantes, no, es una profesión súper infravalorada. No se tiene en cuenta. Creo que los docentes fueron uno de los peores sectores afectados por la pandemia, porque no se los tuvo en cuenta en cuanto a su nivel adquisitivo. No todos los profes tenían computadora o Tal acceso a un internet. Creo que de parte del Estado sigue habiendo como una falta de atención en cuanto a los educadores. Sí, pero mejor no me quiero bajonear, porque está bien, uno al principio de la pandemia decía, bueno, démosle un tiempito a esta gente que se está organizando, no debe ser nada fácil armar escuela en pandemia. Y les voy a decir esto, lo de los cuadernillos estuvo bastante bien, no sé si saben que se armaron cuadernillos, y eso creo que resolvió bastante. Armaron unos, continuamos estudiando, si quieren buscar. Sí, son como recursos complementarios, yo se los he descargado a mi hija. Claro, después había programa de tele, ¿sí? Porque también pensemos que la Argentina es un país con muchas diferencias regionales, entonces tenías escuelas rurales o tenías gente que accedía a la radio o a la tele, o los cuadernillos que se distribuían. Acá nos escandalizamos por el acceso a internet, pero hay zonas donde casi no hay acceso a internet, pero siempre, no en pandemia nada más. Así que bueno, a ver cómo volvemos para ir redondeando también esto, porque todavía de Sarmiento, bueno, algo dijimos. Les leo Condorcet, que es como para mí es casi leer a Simón Rodríguez, también de la misma época que Rousseau. El marco general de su teoría propone la igualdad en la educación, es decir, la universalidad sin distinción de clases sociales. Allí menciona que la ignorancia no permite al ser humano reflexionar y elegir las opciones correctas cuando se enfrenta a un problema, y por ello debe de darse educación para todos los ciudadanos de la nación. Estas son palabras textuales de él, pero una construcción verdaderamente libre en la que todas las clases de la sociedad disfruten de los mismos derechos, no pueden subsistir si la ignorancia de una parte de los ciudadanos no les permite conocer la naturaleza y los límites. Les obliga a pronunciarse sobre lo que no conocen y a escoger lo que no pueden juzgar. Condorcet, con su teoría, pretende unificar los aprendizajes de todos los ciudadanos, menciona que lo fundamental en la educación es instruirse y cultivarse,
y esto va a constituir el desarrollo de la autoestima y el amor por la humanidad. Bueno, propone separar la educación pública de la iglesia, del control de la iglesia. ¿Qué más? Y la finalidad es una democracia capaz de asegurar la felicidad y el desarrollo de todos los individuos de la nación. Bien, o sea, es la cuenta pendiente de los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Fíjense qué diferente a lo que decía Voltaire, que decía, tiene que haber opresores y oprimidos. Él está diciendo, todos deben aprender sin distinción de clase, y la sociedad debe asegurar la felicidad y desarrollo de todos los individuos. Bueno, y a partir de todo esto, ¿no? Es que ahí Puigro señala, si comparamos a Simón Rodríguez y a Sarmiento, aunque pasaron muchas décadas entre Simón Rodríguez, que es de la época de la independencia, y Sarmiento, que es de la época en donde se constituye el Estado 1880, hay un ejercicio que vamos a hacer ahora de fechas. 1880, perdón, ya se organiza el Estado Nacional, ¿no? Ay, lo escribí mal. Nosotros tenemos la 1810, de independencia, perdón, el gobierno patrio, ¿sí? Hoy me confundí con la fecha de la Constitución Nacional. En 1816 es la independencia. Parece que estoy tomando... Sí, profe. Estoy tomando... No, está bien. Y ahora fíjense, y a ver si se acuerdan, ¿qué pasa en nuestro país para que recién en 1853 tenemos una constitución? ¿Por qué no podíamos organizarnos como Estado? Constitución. Estoy tratando de escribir bien, si no es constitución. Y recién, por ejemplo, en 1884 organizamos el sistema educativo con la ley 1420. Organización del sistema educativo, ley 1420. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre las primeras 2 décadas del siglo XIX? ¿Se acuerdan quiénes se enfrentaban en nuestro país? Como digo yo, la vieja grieta, la antigua grieta, que dicen terminemos con la grieta, y la grieta está desde el origen de nuestro Estado. Organización del sistema educativo, está, ley 1420. Unitarios y federales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, había 2 proyectos de país. Es la grieta que nos constituye desde los orígenes, ¿no? Quizás, bueno, hoy la grieta pasa, digamos, por otro lado, no tan distinto, pero el proyecto de Buenos Aires, ¿sí? Privilegiando exclusivamente a Buenos Aires y a los sectores poderosos de agroexportadores, descuidando las economías regionales, y todo lo que implica eso, ¿no? Implica que las provincias padezcan un montón de necesidades, y los federales que quieren un gobierno provincial autónomo, ¿sí? Y quieren que Buenos Aires comparta las ganancias de la aduana, todos los ingresos de las exportaciones e importaciones, bueno, que sea repartido en el país. Yo había puesto acá lo de equilibrio, pero ahora ya ni me acuerdo por qué. Lo de equilibrio lo puse por esto de que los trabajadores no pueden ganar tan distinto, lo que decía Alejandro, de los bancarios ganan una fortuna y hay otros trabajadores que ganan. El equilibrio es importante, pero bueno, eso quedó ahí. Bien, parece que saqué las fechas y se quedaron mudas, pero no era el objetivo. El objetivo era pensar qué pasó para que costara tanto
encontrar un modo de organización, ¿sí? Hubo un montón de guerras en el medio, entre unitarios y federales, Buenos Aires quería imponer una constitución, las provincias se resistían. No sé, ¿vos sabés algo de la historia de Perú? ¿Vale? De si pasó algo similar o... Igual, por ejemplo, Bolivia también ahora tiene una división entre los ricos y los pobres marcada. Ahí no hay puerto, pero sí, Ale, decime, contame si sabes algo. Si no sabes, no hay problema. No, no sé mucho, no recuerdo mucho, lo único sé que nos han sacado tierras por todos lados, eso sí sé. Eso sí, algo recuerdo de que En guerras, en, ¿no? De los... en guerra, por ejemplo, en Arica, esa parte nos sacaron. Hay una historia de un soldado que se tira con el caballo y la bandera peruana, y ahí nos sacan esa parte de la tierra, que es Arica, que pertenece a Chile. Creo que de lo que Entonces, más... tuvieron guerra con Chile, Sí, sí, sí. nosotros casi llegamos a guerra, ¿se Claro, sí. acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, esas cosas sí recuerdo, pero lo que más me queda así un poco en la memoria es como que nos han sacado de muchos lados, del virreinato, hemos como sido corridos hasta que quedó esa parte. ¿Y Argentina qué hizo? ¿A quién le sacó tierra, saben? Ah, La guerra del Paraguay. lo estaba por decir. Bueno, Paraguay estaba proyectándose en el continente como un país desarrollado industrialmente. ¿A quién jodía eso? Perdón que empiece a usar palabras impropias. Perjudicaba, es la palabra más propia, a Inglaterra. Entonces Inglaterra mueve sus contactos aquí en Latinoamérica para que le hagan la guerra a Paraguay. Paraguay era una potencia industrial, no sé si sabían esto. No ¿Sí? Perdón. Se escuchó re mal, Belén, no sé si querías decir algo. No, justo estaba llorando mi bebé, profe, por eso. Ay, no pasa nada, pobrecito. Si querés hablar ahora, si no, después cuando se calme. Es una Sinceramente guerra... desconozco esa información. Voy a buscar algo, no sabía eso. Ah, no sabías nada. Bueno, destruimos a Paraguay porque en esa guerra muere la casi totalidad de la población masculina, ¿sí? En un momento ya iban los niños, 14 años a la guerra. No, es tremendo. O sea, la guerra del Paraguay es tremendo. Paraguay nunca se repone del todo de esa guerra, además de que pierde territorios. Yo no te sabría decir exactamente, pero creo que parte de Misiones y Formosa es lo que incorporamos nosotros. Claro, era una potencia, o sea, se estaba proyectando como una potencia industrial o país, no, ¿cómo se dice? Bueno, industrializado. Y esto obviamente a Inglaterra no le convenía. Si Inglaterra, ¿qué hizo? Nos vendió todos los productos industriales habidos y por haber, colocó acá los trenes. Pero los trenes Paraguay los tuvo porque los produjeron ellos. Eso sí que no lo sé. Pero bueno, fue Brasil y Argentina que le hicieron la guerra, ¿no? A Paraguay y lo destruyeron. Sí, si quieren investigar. ¿Es la alianza? Esa. Me falta Uruguay, ¿no? Uruguay, bien. Uruguay, que también se queda con parte del territorio. La guerra de la Triple Alianza. Sí, yo puse el Paraguay. Me expresé mal. Así que creo que ahí muere el hijo de Sarmiento, si vamos a relacionar con Sarmiento. Sarmiento creo que había adoptado un hijo y el hijo muere en la guerra de la Triple Alianza. ¿Cómo llegamos a esto? Sí, profe, ahí fallece el hijo de Sarmiento, o estaba como en la primera línea. Uh-huh. Dominguito me parece que se llamaba, o algo así.
Suena a chiste, pero sí, creo que sí. Eh, bueno, pero no me acuerdo si les leí la cita de Puigros. Ah, pero sí, empecé, pero corté con esto. Ya sé cómo llegamos a esto, porque hice un poco de historia para contextualizar en qué momento se organiza un poco el Estado argentino y empieza a darse un sistema educativo y otros. Recuerden también que había fraude electoral por mucho tiempo, así que la población realmente no estaba pudiendo participar políticamente como corresponde, además de que las mujeres no votaban, ¿no? Pero el voto era cantado. Bueno, y vamos a ir cerrando porque ya llevamos hora y media y después vamos a poder retomar igual estas ideas. Vayan pensando si quieren agregar algo más o preguntar algo. Termino la cita de Puigros. Dice, bueno, Simón Rodríguez en la época de la independencia y Domingo Faustino Sarmiento, ya cuando se constituyen en los estados nacionales, coinciden en la convicción de que la construcción de la institución escolar es necesaria para sostener las nacientes repúblicas. Tal fue la tarea que llevó a cabo Sarmiento en Chile y en Argentina. Veremos, como en el caso de Sarmiento, no se trató de inventar, como proponía Simón Rodríguez, sino de imitar a Europa y principalmente a Estados Unidos. Bueno, entonces tenemos... Ahí se datea el normalismo, ¿no, profe? ¿Cómo? El normalismo, sí. A eso lo vamos a enganchar. Primero vamos a ver mujeres educadoras latinoamericanas y pasamos a normalismo. Había que formar las maestras y maestros para esas cantidad de escuelas que también se van a ir edificando. Vieron que algunas son escuelas, unos palacios en Capital sobre todo, pero había que ir edificando, consiguiendo edificios y adaptándolos para que hubiera escuelas en todos los pueblos, ¿no? Porque eso indica la ley. Lo interesante de la ley 1420, que a veces leer una ley es medio tedioso, es tratar de entender qué estaba pasando ahí, qué se proponía. Bueno, ¿cómo podemos cerrar? ¿A quién, como educadores y educadoras, qué podemos tomar de Simón? ¿Podríamos llevar a cabo una educación intercultural? No es un desafío pequeño, ¿eh? Y en ese caso, hacer un poco de honor a la propuesta de Simón Rodríguez. Sí, profe. A Sarmiento ya le recontra hicimos honor, la escuela, la formación docente, está todo, lo de Sarmiento sigue en pie y... Sí, Nati, ¿qué decías? Que se puede. Sí, que sí, se podría Hay que, llevar adelante una educación como la que quería Simón. traigo estas palabras, lo instituyente y lo instituido. No sé si lo vieron en campo. En campo 2. Exacto. Pero hay que darle mucha fuerza a lo instituyente, ¿no? Para que esto pase. Porque lo instituido es como lo decía Bourdieu, lo muerto se apodera de lo vivo. Hay un montón de prácticas que las tenemos como muy incorporadas y a mí también me pasa. Que por ahí uno va leyendo y teorías críticas y demás y terminás reproduciendo muchas veces cosas que no estarías de acuerdo si nos diéramos cuenta bien de lo que estamos haciendo. Bueno, el desafío es ese entonces, ¿no? Proyectarnos como educadoras y educadores, que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Que siempre estamos conociendo materiales nuevos, en un sentido más latinoamericano, más intercultural, sin excluir a nadie. Ahí podemos pensar lo que nos trajo Dussel, ¿no? Sí. Que es eso, si el día que realmente podamos despegarnos de esa mirada etnocéntrica o egocéntrica, descolonizar, decía Dussel. ahí vamos a poder realmente construir algo. Yo creo que, o sea, está bueno pensarlo, pero para mí sigue siendo una utopía. Pero ¿harías cosas en el sentido de lograrlo?
harías Sí, 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 no estoy poniendo en tela de juicio nada de lo que digan mis compañeros ni de lo que estamos pensando, simplemente digo que pareciera una utopía, se puede hacer realidad, pero hay muchas cosas en el medio que van a ser como un palo en la rueda, Sí. que van a hacer que, no sé, que de 10, capaz que 2. Pero confiemos en la experiencia educativa, en el potencial que tiene, porque los pibes están expuestos a los medios de comunicación, a un montón de mensajes por ahí, o al mercado, pero me parece que hay una potencia en la experiencia educativa que los va a atravesar y que algo puede pasar ahí. Obviamente que si trabajas en soledad, no. Me parece que hay que conformar equipos de docentes que acompañen la propuesta, que la sostengan en el tiempo, porque si no va a ser solo con la senio o el maestro tal, y después no más de esas experiencias. ¿Nati? No, sí, es verdad eso, porque uno desde su lado puede tratar de mostrar las otras partes o incluir o tener una buena visión de cómo enseñar, pero si después es lo mismo, si después va a ir y otra docente va a seguir el discurso que vienen contando desde siempre, es como que no tiene mucho sentido. Como que se va a perder esa experiencia que estaba Claro. intentando construir otra cosa, ¿no? Bueno, les agradezco un montón el encuentro de hoy, porque sé que siempre es un esfuerzo para todos y todas estar acá, y además es una alegría encontrarnos también. Así que bueno, voy a ir deteniendo la grabación y no sé si quieren decir algo más o comentar algo más. Si no,